Dos hombres separados por más de 2000 años. Uno cuestionó el mundo con preguntas, el otro lo cambió con decisiones. Sócrates, el filósofo que incomodó a Atenas hasta pagar con su vida. Olof Palme, el líder sueco que soñó con la justicia social y terminó asesinado en una fría noche de Estocolmo. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Más de lo que imaginas. Hoy viajaremos desde la antigua Grecia hasta el siglo XX para descubrir cómo las ideas y el poder pueden llevar a un mismo destino, la muerte. Sócrates, entre el hombre y el mito. Atenas, siglo V antes de nuestra era. Una ciudad vibrante, llena de ruido, comercio, debate y conflicto. En medio de todo eso, entre los mercados atestados, los templos de mármol y los callejones polvorientos, deambulaba un hombre que no parecía encajar del todo. Iba mal vestido, caminaba descalzo, y no tenía riqueza ni cargos públicos. Solo una barba descuidada, unos ojos inquisitivos, y una lengua afilada como cuchilla. Ese hombre se llamaba Sócrates. O al menos, eso es lo que dicen. No dejó escritos. No fundó ninguna escuela. No erigió templos ni estatuas. No comandó ejércitos ni ocupó cargos de poder. Y sin embargo, su nombre ha atravesado los siglos como uno de los pilares del pensamiento occidental. ¿Cómo es posible que alguien de quien no tenemos ni una sola palabra escrita se haya convertido en la figura más influyente de la filosofía? La paradoja es profunda. Todo lo que sabemos sobre Sócrates nos llega por terceros. Por Platón, su discípulo más brillante, que lo convirtió en el personaje central de sus diálogos filosóficos. Por Jenofonte, un militar y cronista que lo retrató como un sabio práctico, más preocupado por la moral cotidiana que por los grandes sistemas metafísicos. Y por Aristófanes, el comediante que lo parodió cruelmente en sus obras, retratándolo como un charlatán ridículo que enseñaba tonterías desde una cesta colgada en el aire. No hay forma de saber con certeza cuál de esos Sócrates es el verdadero. ¿Fue un genio silencioso que se resistió a escribir porque desconfiaba de la escritura? ¿O fue una figura menor, exagerada y moldeada por sus discípulos para fortalecer sus propias ideas? ¿Fue un mártir de la libertad intelectual o una construcción útil? Esta duda ha hecho que muchos se pregunten, ¿y si Sócrates nunca existió como nos lo contaron? ¿Y si fue una especie de personaje compuesto, una máscara tras la cual Platón y otros proyectaron sus ideas? ¿Y si el Sócrates histórico fue apenas un hombre excéntrico, y el Sócrates que veneramos es una obra literaria, refinada y pulida para durar? La pregunta no es caprichosa. En un mundo donde la autoridad de una idea muchas veces depende de quien la pronuncia, hacer que una doctrina provenga de un personaje reverenciado como Sócrates le otorga un peso moral inmediato. No es lo mismo decir esto lo creo yo que decir esto lo dijo Sócrates. Y si ese personaje no puede contradecirte, porque está muerto, o porque quizá nunca existió como tal, entonces se convierte en el portavoz perfecto. Lo inquietante es que esta posibilidad no disminuye la influencia de Sócrates. Al contrario, la vuelve aún más poderosa. Porque si no fue un hombre, fue un símbolo. Y los símbolos, como los mitos, sobreviven más que cualquier realidad. Así que la verdadera pregunta puede no ser si Sócrates existió, sino por qué lo seguimos necesitando. La figura de Sócrates se levanta, fragmentada, como un rompecabezas ensamblado por manos ajenas. Cada pieza proviene de alguien distinto, con intereses distintos, con memorias distintas. Y ninguna encaja del todo con la otra. En los diálogos de Platón, especialmente los primeros, Sócrates aparece como el sabio que no afirma saber nada. No predica, no impone. Hace preguntas. Y en esas preguntas está el filo de su pensamiento. Desarma argumentos con lógica, desafía creencias comunes, y deja a sus interlocutores, y a nosotros, frente al vacío de lo que creíamos saber. Es un maestro que enseña no a través de respuestas, sino a través de la incomodidad. Pero ese Sócrates cambia con el tiempo. A medida que Platón madura como pensador, sus obras dejan de ser solo diálogos de búsqueda y se transforman en tratados filosóficos disfrazados de conversación. El Sócrates que antes se declaraba ignorante ahora elabora complejos sistemas sobre el alma, la justicia, la política ideal. Habla con una autoridad que ya no suena a humildad, sino a convicción profunda. Para muchos estudiosos, ese ya no es el Sócrates real, sino la voz del propio Platón usando el rostro de su maestro como canal. Es, en cierto modo, un ventrílocuo filosófico. El muñeco sigue teniendo la misma cara, pero las ideas que salen de su boca ya no son las mismas.
Jenofonte ofrece una imagen distinta. Su Sócrates no es un revolucionario del pensamiento, ni un arquitecto de la filosofía política. Es un hombre sencillo, conservador, preocupado por las virtudes domésticas y los valores tradicionales. Habla de trabajo, de moderación, de cómo criar hijos o administrar un hogar. En su pluma, Sócrates es casi un sabio popular, más cercano a un abuelo sensato que a un agitador intelectual. Muchos lo consideran más confiable por no tener una agenda filosófica ambiciosa. Pero esa misma falta de profundidad hace que su retrato sea acusado de plano, incompleto, incluso aburrido. Y luego está Aristófanes, el comediante. En su obra Las nubes, escrita cuando Sócrates aún vivía, lo transforma en una caricatura grotesca, un bufón intelectual que se cuelga en una cesta para pensar mejor, que mide saltos de pulgas con instrumentos absurdos y enseña a los jóvenes a tergiversar argumentos para ganar debates. Es una burla mordaz, sí, pero también un testimonio clave. Porque si Sócrates era lo bastante famoso como para ser objeto de sátira pública, entonces no era un desconocido. Era una figura polémica, provocadora, que ya incomodaba a muchos. El problema es que ninguna de estas versiones puede ser confirmada, y todas, de una forma u otra, son parciales. Platón idealiza, Jenofonte simplifica, Aristófanes exagera, y el verdadero Sócrates queda atrapado en medio, como un fantasma filosófico que se resiste a ser definido. Sócrates se ha convertido en algo más que un personaje histórico. Se ha transformado en una idea. Una figura que representa el cuestionamiento perpetuo, la duda razonada, el valor de incomodar al poder y al pensamiento dominante. Real o no, completo o no, lo cierto es que Sócrates sobrevive no por lo que fue, sino por lo que simboliza. Y como todo símbolo poderoso, su fuerza radica en el misterio que lo rodea. A pesar de estas versiones divergentes, hay elementos que todos los relatos comparten, como piezas dispersas de una misma figura. Sócrates fue un excéntrico. Vivía sin preocuparse por su aspecto, por la riqueza o por el poder. Caminaba descalzo, vestía siempre lo mismo y pasaba horas conversando en las plazas, los gimnasios, los mercados. Su presencia era inconfundible, no enseñaba, preguntaba. No predicaba, indagaba. Y al hacerlo, ponía en jaque las certezas de su tiempo. Era un hombre que desafiaba sin violencia. No proponía revoluciones, pero ponía dinamita bajo los cimientos de la tradición. Preguntaba a políticos si sabían qué era la justicia, y los dejaba sin palabras. Interrogaba a poetas sobre la belleza, y los hacía dudar de su arte. Ponía en evidencia a sabios y ciudadanos por igual. Y eso, en una ciudad que valoraba el orden y la reputación, no lo hacía popular. Su influencia sobre los jóvenes fue notoria. Lo escuchaban, lo admiraban, lo seguían. Algunos de sus discípulos, como Alcibíades o Critias, más tarde se convirtieron en figuras políticas controvertidas. Cuando Atenas cayó en crisis, derrotada en la guerra, sacudida por golpes de Estado, muchos comenzaron a mirar a Sócrates con otros ojos. Ya no era solo un filósofo incómodo. Era un símbolo de la generación que, según algunos, había perdido el rumbo. En el año 399 a.C., fue acusado formalmente. Los cargos: corromper a la juventud y no honrar a los dioses reconocidos por la ciudad. El juicio fue rápido, tenso, simbólico. Pudo haberse retractado. Pudo haberse exiliado. Pero no lo hizo. Eligió mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba aceptar la muerte. Bebió la cicuta rodeado de sus discípulos, en calma, sin temblor. Murió sin gloria, pero también sin miedo. Y con ese gesto final, Sócrates no solo selló su destino, fundó una tradición. Se convirtió en mártir de la filosofía, en ejemplo eterno del pensamiento libre frente al poder. Y sin embargo, el misterio persiste. ¿Qué parte de ese Sócrates es historia, y qué parte es invención? ¿Fue realmente el sabio humilde de Platón, el conservador práctico de Jenofonte, o el sofista ridículo de Aristófanes? ¿Fue un provocador radical, un moralista discreto, o una construcción literaria perfecta para enseñar lecciones atemporales? Así como Sócrates bebió la cicuta por desafiar las certezas de su época, otros líderes, siglos después, también encontraron un destino trágico por levantar la voz en el momento menos conveniente, ante los oídos menos dispuestos. Hombres que no calzaban sandalias ni debatían en ágoras, pero que caminaban sin miedo en plazas modernas, en parlamentos, en calles donde el poder no siempre es visible, pero sí letal.
y uno de ellos fue Olof Palme. El asesinato de Olof Palme. Estocolmo, invierno de 1986. Era una noche como cualquier otra. Fría, silenciosa, aparentemente segura. El 28 de febrero, cerca de la medianoche, el primer ministro sueco, Olof Palme, salía del cine junto a su esposa Lisbeth. No llevaba guardaespaldas. No los quería. En sus propias palabras, un líder elegido por el pueblo no debía temerle al pueblo. Caminaban tranquilamente por Sveabagen, una de las principales avenidas de la capital, como cualquier pareja más. Pero a las 11:21 de la noche, todo cambió. 2 disparos. Secos, precisos. Uno impactó en la espalda de Palme, atravesándole el cuerpo y destrozando una arteria vital. Cayó al suelo de inmediato. El segundo disparo rozó a Lisbeth, que gritó en estado de shock mientras el atacante desaparecía entre las sombras sin dejar rastro. No hubo persecución. No hubo detención. Solo confusión, miedo, y un cuerpo tendido en el asfalto. Suecia se despertó con la noticia de un crimen que no solo marcó su historia, sino que sacudió su propia identidad. Palme no era un político cualquiera. Era una figura polarizadora, valiente para algunos, imprudente para otros. Hablaba con contundencia. Se enfrentaba sin vacilar a las injusticias, donde fuera que las viera. Desde la década de 1960, había sido un crítico feroz de la intervención estadounidense en Vietnam. Condenó públicamente el régimen del apartheid en Sudáfrica, comparándolo con el nazismo. Denunció dictaduras, defendió el desarme nuclear y apoyó con firmeza movimientos de liberación en América Latina y África. Aplaudido por la izquierda internacional, odiado por sectores conservadores, Palme se convirtió en un símbolo de la socialdemocracia combativa. Pero esa postura también le costó caro. Enemigos no le faltaban. Dentro de Suecia, su estilo directo, poco ceremonial y políticamente audaz le generó rechazo. Lo acusaban de dividir al país, de coquetear con ideas radicales, de poner en riesgo la neutralidad sueca. Fuera de sus fronteras, sus críticas al orden global y a potencias aliadas irritaron a muchos. No era un diplomático discreto. Era un líder que hablaba claro. Y eso, en ciertos círculos, era inaceptable. Aún así, nadie esperaba que alguien cruzara la línea. El asesinato de Palme no fue solo un crimen político. Fue una fractura cultural. Suecia, un país que se enorgullecía de su seguridad, de su civilidad, de su modelo democrático, descubría de golpe que también podía sangrar. Que incluso allí, en ese rincón ordenado del mundo, un líder podía ser ejecutado a sangre fría en plena calle. Y lo peor estaba por venir: la incertidumbre. Años después, el crimen seguiría sin resolverse. Sin pruebas definitivas, sin confesión, sin arma. Solo teorías. Solo sospechas. Y una pregunta sin respuesta: ¿quién mató a Olof Palme? Esa noche, sin escolta y sin protección, algo habitual en su vida privada, Olof Palme decidió salir al cine con su esposa. Le gustaba moverse como un ciudadano más. No creía en la distancia entre el poder y la gente. Era, quizá, una declaración política en sí misma. Caminar por las calles, sin miedo, en plena democracia. Al salir de la sala, caminaron por Sveabagen, una de las arterias centrales de Estocolmo, bordeada por vitrinas apagadas y edificios en silencio. Fue allí, entre escaparates cerrados y faroles pálidos, donde un hombre se acercó desde atrás y disparó a quemarropa. Sin decir una palabra, sin dar oportunidad de reaccionar. Y luego, el caos. La respuesta policial fue tan caótica como inesperada. No se selló el lugar del crimen con rapidez. Testigos y peatones, atónitos, confusos, caminaron libremente sobre la escena, contaminando pruebas que podrían haber sido clave. El arma no fue recuperada. No hubo testigos que pudieran identificar al agresor con claridad. Y lo peor, las líneas de comunicación entre los servicios de emergencia fallaron justo en el momento crítico. Una llamada inicial no llegó a las unidades correspondientes. Patrullas demoraron en llegar. No se establecieron bloqueos en las calles cercanas, ni se cerraron las salidas principales de la ciudad. El asesino tuvo minutos, quizás más, para escapar sin obstáculos. Los errores se acumularon en las primeras horas. Y esas horas, como suele ocurrir en crímenes de alto perfil, eran irrecuperables. La escena del crimen fue tratada con torpeza.
La confusión dominaba a los oficiales. Nadie sabía con certeza qué hacer. No había protocolo para esto. En Suecia, simplemente no se esperaba algo así. Y así comenzó una de las investigaciones criminales más extensas y frustrantes de la historia moderna. Durante años, el país buscó al culpable. Se abrieron cientos de líneas de investigación. Se interrogaron miles de personas. Se dedicaron recursos sin precedentes. Pero con cada teoría surgían nuevas dudas. Y con cada pista falsa, el caso se alejaba más de una resolución. Hubo sospechosos, confesiones dudosas, reversiones de hipótesis, enfrentamientos internos en la policía y hasta teorías internacionales que apuntaban hacia agencias de inteligencia extranjeras. Pero ninguna llevó a una verdad definitiva. Y en medio de todo, un país entero se quedó esperando respuestas. Esperando justicia. Y esperando, sobre todo, entender cómo, en una de las democracias más estables del mundo, alguien pudo matar al primer ministro en plena calle y desaparecer como si nada. En 1989, tras años de presión mediática y desesperación institucional, la policía creyó haber encontrado al culpable, Christer Pettersson. Era un delincuente habitual, conocido por su violencia, su inestabilidad mental y su dependencia del alcohol. Había sido condenado anteriormente por homicidio. Su perfil encajaba con el de un tirador solitario. Y lo más importante, Lisbeth Palme, la viuda, lo señaló directamente en una rueda de reconocimiento. Con eso bastó para condenarlo. El juicio fue rápido. Suecia necesitaba respuestas, y Pettersson parecía ofrecerlas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el caso colapsara. La defensa apeló, y el Tribunal Superior anuló la sentencia. ¿La razón? La identificación fue altamente irregular. La policía había informado a Lisbeth que el sospechoso tenía problemas con el alcohol, y Pettersson fue el único del grupo de reconocimiento que lucía desalineado, claramente afectado. No hubo arma, ni testigos sólidos, ni móvil comprobado. Pettersson fue liberado. Y con él, se fue una vez más la posibilidad de cerrar el caso. Durante años, él mismo jugaría con la ambigüedad, insinuando que sí, que lo había hecho, para luego desdecirse. Murió en 2004, sin haber confesado nada de forma oficial. Las décadas continuaron. El caso se volvió un peso incómodo en la conciencia nacional sueca. Se sucedieron nuevos fiscales, nuevas comisiones, nuevas teorías, pero ninguna con resultados concretos. Hasta que surgió un nombre que revivió la atención pública: Stig Engström, diseñador gráfico, empleado de la aseguradora Skandia, cuyo edificio quedaba justo al lado del lugar del crimen. Estuvo en la escena aquella noche. Declaró desde el principio, pero sus versiones fueron erráticas, plagadas de contradicciones. A veces decía haber ayudado a Lisbeth. Otras, que se marchó sin intervenir. Su ropa coincidía con las descripciones del atacante. Sus horarios no cuadraban. Y lo más extraño, parecía obsesionado con aparecer en los medios, casi como si quisiera dejar una huella, demasiado visible. Durante años fue un testigo más. Pero poco a poco, su figura empezó a incomodar. ¿Y si no era un testigo? ¿Y si era el asesino? Lo apodaron el hombre de Skandia, y su nombre pasó de nota al pie a principal sospechoso. En junio de 2020, 34 años después del asesinato, la Fiscalía sueca dio un paso inesperado. Cerró oficialmente el caso, señalando a Stig Engström como el presunto asesino. No como acusado, no como condenado, sino como el más probable autor del crimen. Pero había un obstáculo insalvable. Engström se había suicidado en el año 2000. No podían interrogarlo, ni someterlo a juicio, ni defenderlo. El cierre fue simbólico. Legalmente, el caso quedó archivado. Para muchos, esa decisión fue un alivio, una forma de cerrar un capítulo doloroso. Para otros, fue un acto de evasión. Una salida elegante para poner fin a una vergüenza nacional que había durado más de 3 décadas, sin ofrecer verdadera justicia. Y la pregunta persistía: ¿fue realmente Engström el asesino? ¿O solo el chivo expiatorio perfecto? Las teorías no se detuvieron ahí. Al contrario, con el paso del tiempo se multiplicaron, alimentadas por el vacío de certezas y por la desesperación de un país que necesitaba entender. Una de las más persistentes apuntó hacia el sur del continente africano. Palme había sido uno de los críticos más feroces del apartheid. No solo lo denunciaba en discursos, financiaba,
apoyaba y legitimaba a sus opositores. Para el régimen racista de Sudáfrica, Olof Palme era un enemigo declarado. Y para muchos investigadores, eso era motivo suficiente. En 1996, un exoficial de policía sudafricano declaró que el asesinato fue planeado por la inteligencia de su país. Dijo nombres. Detalló supuestos movimientos. Habló de mercenarios y operaciones encubiertas. Suecia tomó el testimonio en serio. Envió investigadores a Sudáfrica, entrevistó a los mencionados, revisó archivos. Pero no encontró pruebas concluyentes. La pista se evaporó, como tantas otras. Otra teoría más oscura y perturbadora señalaba hacia adentro, a lo doméstico. Algunos sectores comenzaron a sospechar que el asesinato pudo haber sido un acto interno, planificado, o al menos encubierto, por elementos conservadores dentro de la propia policía sueca o de sus servicios de inteligencia. Para estos sectores, Palme representaba una amenaza, un hombre que desafiaba alianzas, que hablaba demasiado fuerte, que no respetaba la lógica del poder establecido. Un disidente, pero desde el centro mismo del poder. La desorganización evidente en los primeros momentos del caso, las pruebas mal manejadas, las contradicciones en los informes y el hecho de que, durante años, ciertas líneas de investigación fueran ignoradas o frenadas, alimentaron esa sospecha. Y luego estaba la teoría más simple, y, por eso mismo, la más inquietante, que fue un acto de violencia aleatoria. Que el asesino fue un hombre cualquiera, con un arma, una motivación opaca o inexistente, y una oportunidad única. Un crimen sin conspiración, sin ideología, sin lógica. Solo un instante de caos en una noche cualquiera. La idea de que el asesinato del primer ministro pudo haber sido una coincidencia brutal golpeaba con fuerza el orgullo sueco. Porque si fue así, entonces nadie está realmente a salvo. Ni siquiera el líder del país. Y eso, para una sociedad acostumbrada a la estabilidad, era quizás más difícil de aceptar que cualquier complot internacional. Hoy, casi 4 décadas después, el asesinato de Olof Palme sigue siendo una herida abierta. No solo para Suecia, sino para el mundo democrático. Un crimen que transformó para siempre la imagen de un país pacífico, neutral y seguro. Que dejó en evidencia que incluso las naciones más civilizadas no están exentas de sombras. Y como Sócrates, y como los ojos de luna que habitan las montañas de los Apalaches, el misterio permanece. Nos habla, no desde la certeza, sino desde el vacío. Nos recuerda que hay verdades que, por más que las busquemos, tal vez nunca lleguen. Y que hay preguntas que persisten mucho más allá de las respuestas. Porque hay historias que no se cierran. Solo se repiten. Con nuevos nombres, en nuevas ciudades, bajo nuevas lunas. El caso de Olof Palme no solo dejó una nación en silencio, sino que nos enfrentó a una verdad incómoda. Incluso en los países más organizados, el misterio puede imponerse sobre la justicia. La muerte puede llegar sin aviso, y las respuestas, si es que existen, pueden quedar enterradas bajo capas de versiones, omisiones y olvido. 2 épocas, 2 mundos, pero la misma pregunta: ¿qué precio pagamos por desafiar al poder? Sócrates lo pagó con un cáliz de veneno, Olof Palme con una bala en la oscuridad. Ambos entendieron que las ideas no se matan con la muerte, porque tras cada voz silenciada, otras 1000 despiertan. Tal vez, la verdadera lección no está en cómo murieron, sino en lo que nos dejaron, la valentía de cuestionar, la fuerza de actuar. Porque la historia nunca se detiene, y nosotros tampoco. Cada semana traemos relatos que conectan el pasado con el presente, para descubrir juntos las ideas, las decisiones y los misterios que cambiaron el mundo. Si esta historia te hizo reflexionar, imagina lo que viene. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde la verdad y el tiempo se encuentran. Porque la historia no solo se cuenta, se vive.